Bajo Plástico, un programa de agricultura dirigido y presentado por Antonio Navarro. Buenos días y bienvenido a una nueva entrega de Bajo Plástico en la sintonía de Agroradio, Radio CEEL, la emisora comarcal de la Costa Granadina, y Radio Berja, emisora municipal de Berja, y cómo no, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Bueno, pues en el día de hoy vamos a hablar de futuro y de tecnología venidera. Pero bueno, eso ya cuando presentemos al invitado. Vamos a presentar a los compañeros habituales, sobre todo este últimamente es muy habitual. Gabriel Barranco, buenos días. Buenos días. Ya han preguntado que si está en nómina. Pues, ¿por qué no cobro? Que si no... Porque tú ya tenías el cuerpo hecho a que no había... No, pero bueno, he pasado de fijo discontinuo, que venía cada mes y medio, cada 2 meses, allá que me llamas casi toda la semana. Pero los otros que no quieren venir, que están de vacaciones, hombre. Otros... Bueno, pero por lo menos nos lo pasamos bien. Hombre, hay... Bueno, no, en antena no lo puedo decir. Eso que reímos, ya está. Bueno, Gabriel, bienvenido, hombre. Gracias. Cecilio Fernández, muy buena. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, a ti te vamos a hacer inicialmente fijo discontinuo, ¿no? Estamos en proceso de prueba, ¿no? Lo que quiere decir. En los 15 días de prueba. Bueno, 15, no, ya llevas más de 15 días. Tienes muy morenico. ¿Dónde has estado para venir tan morenico? Siembro la semana que viene. Hostia. Hay que dejar riego, sonda, prepararlo todo, dejarlo todo bien ordenadillo. Y eso por la noche no se hace. No, yo eso de las linternas para la mina. Que dicen que van muy bien, pero yo digo que... Decía mi abuelo que en paz descansa el hombre, que la noche era para dormir y el día para trabajar. Y aquello es que se me quedó grabado. O sea, otra cosa no se te ha quedado grabado, pero eso se me ha quedado grabado. Bueno, Cecilio, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, Paco López, también estás tú fijo discontinuo, amigo. Buenos días. Buenos días. Pues sí, bueno, pues la verdad que todos estos temas pues, son bastante interesantes y qué trabajo tengo, ¿eh? Lo que pasa es que no me dejaste hablar, o sea... Te dije, ¿vienes? Bueno, sí, vale, ya está. ¿Vienes? ¿Qué estás haciendo ahora, Paco? Pues como Cecilio, preparando para plantar. Yo plantaré sobre el día 20 de julio y pues preparándolo todo, porque si no luego vienen las madres mías y contigo con eso quedarán cosas en el tintero, pero bueno, preparándolo todo. Es que este año se va a retrasar la siembra mínimo 20 días, ¿no? El pimiento se va a retrasar algo más. Es lo que se comenta que se va a retrasar. No es el caso de Gabriel. Gabriel está en su fecha. Pero bueno, Gabriel es otro mundo. Ya estoy ahora a tope. Bueno, empezando con el a tope. ¿No? Sí. Bueno, vamos a presentar al invitado del día de hoy, a Juan José Vázquez, director de negocio de Coespal. Juan José, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, te hice una entrevista y dije, tú eres el siguiente en venir. Estuviste en Green Tech y bueno, ahí viste cómo va avanzando la tecnología aplicada a la agricultura, ¿no? Sí, bueno, allí estuvimos. Fuimos básicamente por ver un poco qué es lo que se estaba cocinando allí en Holanda, sobre todo porque estamos viendo que Holanda no deja de crecer en kilos todos los años, cada vez ocupa más ventana de la que tenemos nosotros en Almería. Y era interesante porque para nosotros es básico el que no solo los socios de Coespal, sino que en general la agricultura de Almería vaya siendo cada vez más productiva por metro cuadrado, porque es una manera también de que los agricultores sean más rentables. Y bueno, fuimos a ver qué se cuece por allí. En Holanda la superficie como tal estaba decreciendo, ¿no? Sí, la superficie estaba decreciendo, pero la productividad por metro cuadrado realmente va creciendo todos los años. O sea, ¿y produce o que la rima? No. Realmente creo que producen. No digo que no haya gente que le arrime algo, pero creo que realmente están produciendo. Además, tuve la suerte de compartir el viaje con mi compañero Esteban, con gente suya de Ibabeningen, y oye, vas viendo cómo fincas están llegando a volúmenes de producción en base a aplicar tecnologías que nosotros todavía ni nos planteamos incluir aquí dentro. Nosotros tenemos un corresponsal en Wageningen que nos cuenta lo que quiere. No lo que a mí me gustaría, pero nos cuenta lo que quiere. Y ahora ya cuando empezamos a hablar en la entrevista saco el tema. Nos vamos a ir a publicidad y volvemos en 2 minutos. Bull Lifter, la primera marca con una carretilla híbrida enchufable y eléctrica agrícola.
3 años de garantía y máquina de sustitución en caso de avería. Bull Lifter. Más info en el teléfono 634 546 386 o en www.bulllifter.com. Biosur, empresa dedicada al control biológico y a la lucha integrada. Cuenta con una amplia gama de insectos auxiliares para asegurar el éxito de tus cultivos. Formada por un excelente equipo de técnicos especialistas que te asesorarán de manera cercana durante toda tu cosecha, buscando las mejores soluciones e innovando constantemente. Biosur, comprometidos con tu éxito. Nuestra agricultura es posible por el esfuerzo de los agricultores de Almería. Campo Ejido pone a disposición de sus socios los mejores insumos para una producción sana y sostenible, al mejor precio. Somos líderes en servicios al agricultor. Nuestro semillero, con 35.000 metros cuadrados en los que producimos plantas en convencional y ecológico, con las técnicas de crianza más avanzadas. Campo Ejido, siempre al servicio del agricultor. Si yo decido cuándo cultivo, qué variedad y qué perito me asesora, ¿cómo no voy a decidir dónde llevo las joyas que cultivo? Yo decido. Agroejido. Tengo un problema de trips en la finca que no veas. No seas tan negativo, Juan. Con Orinova también el trips tiene solución. Suelta el potente Orius de Entonova en tu cultivo de pimiento o pepino y verás los resultados. Orinova, el Orius más efectivo. De Entonova, tus asesores de confianza. En Veganic transformamos la agricultura. Vamos más allá de lo ecológico y el residuo cero, con la mejor biotecnología avanzada y más de 25 años de experiencia. Creamos soluciones veganas, sostenibles y cruelty free. Biocontrol y bioestimulación basados en la naturaleza para un futuro responsable, con valores y un legado para las nuevas generaciones. Paco, ¿otra vez te levantas? Mari, que el viento va a arrancar las ventanas del invernadero. Tengo que cerrarlas ya. ¿Te suena familiar? Con De Gier, automatiza tu invernadero, ahorra energía y gana tranquilidad. Llama a tu proveedor y pide De Gier. Tecnología que cuida tu cultivo y tu descanso. Información de interés para los agricultores. La maquinaria para trabajar en la agricultura europea debe cumplir normativa Euro 5 con certificado CE. Si no es así, corres el riesgo de precintado de maquinaria y devolución de subvenciones si las tuvieses. Si algún comercial te dice que no se puede matricular la maquinaria nueva, desconfía. M&S Nutrientes es una empresa nacida en la agricultura de Almería. Entre sus productos destacan 3 productos: M&S Calcio, M&S Algas y M&S Power. Su uso en conjunto potencia las defensas de la planta ante virus y estrés productivo, consiguiendo que se mantenga la producción y la calidad de los frutos. Agricultor, solicite información y producto en el teléfono 635 46 5202. Agricultor, ¿listo para llevar tu invernadero al siguiente nivel? Apuesta por la potencia real con motores para ventanas Lock. Robustos, fiables, sin fisuras de aceite y con un final de carrera que nunca se pasa. Su exclusiva doble reductora garantiza movimientos suaves en tus ventanas y su doble freno mecánico las inmoviliza incluso con vientos fuertes. Motores Lock. Cuando tu invernadero aún puede darte más, pregunta a tu instalador. En plena campaña, cada gota cuenta. Liquicen, la nueva gama de abonos líquidos de Cenagro, lleva la fertilización directamente a tu fertirriego. ¿Dónde y cómo lo necesitas? Fórmulas a medida, pureza garantizada y el mejor respaldo técnico en tu finca. Infórmate en tu distribuidor oficial. Liquicen, vitalidad que fluye. Toda la actualidad del campo en Bajo Plástico. Bueno, ya estamos de vuelta y ya sí vamos a hablar de Wageningen y lo que aquí los compañeros estimen. Bueno, pues Juan José, vamos a hablar primeramente de la feria y luego ya nos metemos en cómo va Europa, cómo va la tecnología en la agricultura europea. Haznos un resumen o una crónica informativa de cómo has visto GreenTech. Vale, pues mira, yo la feria, la verdad, lo primero, lo comentábamos antes fuera de antena, realmente me sorprendió porque el recinto era bastante pequeño y yo me esperaba ver aquello, vamos, el Disneyland de los invernaderos.
Me sorprendió que era una feria bastante pequeña, muy enfocada por un lado en tecnología productiva, o sea, invernaderos de alta tecnología, pensando en invernadero multitúnel hacia arriba. O sea, era la vertiente clásica, sobre todo muy enfocada al control de clima. Vimos que para ellos, para los holandeses, quizá el riego es algo que está ya totalmente superado y donde está la clave de la producción en el control de clima y en la luz artificial. Y luego vimos también que era bastante común todo lo que tenía que ver con nuevos sistemas de apoyo a la toma de decisiones. O sea, y hay cosas de estas, ¿no? Sí, al final son sistemas de adquisición de datos. O sea, históricamente, de aquí para atrás, se ha vivido muchísimo en invernaderos donde tú tienes un montón de información de lo que es lo que está pasando dentro de la finca en base al sistema de control de clima o sistema de riego que tienes, y va aplicándole cada vez más tecnología relacionada con luces, con deshumidificación y demás. Pero hemos visto que sobre todo había crecido los sistemas que por raíles van haciendo imágenes, van tomando imágenes de la parcela, sobre todo para hacer aforamiento de cuántos pimientos, cuántos tomates van a tener, para hacer una descripción de las posibles plagas que tiene el cultivo. Vimos también cómo habían proliferado los drones que vuelan dentro del invernadero, y para eso creo que también es una tecnología que va a llegar. Pero allí se está haciendo ya, ¿no? Sí, los drones que vuelan en el invernadero que nos enseñaron a nosotros, sobre todo están en semilleros. Para verificar que realmente pues, hayan nacido todas las plantas. Entonces estaban haciendo las primeras pruebas con drones que vuelan dentro del invernadero, y mucha tecnología nueva de sensórica. Eso. Y luego me sorprendió cuando ya me fui a la parte más asiática, donde un poco eran los chinos. La gente veía, eran las zonas menos, por así decirlo, menos espectacular, menos atractivas. Lógicamente te iba a ver los invernaderos de Dalsen o de Cubo y eran un despliegue tecnológico y de medios muy potente, pero luego veías que los chinos y japoneses y coreanos, ellos estaban poniendo bastante énfasis, primero en que los plásticos fuesen plásticos difusos, y sobre todo en cómo se transmitía la luz en los que eran plásticos o en los que eran policarbonatos. Ponían mucho hincapié en tecnologías que apoyen al productor, como pueden ser placas solares translúcidas que puedan ponerse en los invernaderos, en las pantallas de sombreo. Y luego vimos que se ponía bastante énfasis en la robótica. Los holandeses, vimos empresas que tenían robots recolectores o robots manipuladores de almacenes, que creo que son casi los mismos que había hace 5 años. O sea, a nivel de velocidad no vimos nada nuevo, pero sí es verdad que vimos que los chinos sí estaban avanzando bastante y sí presentaban sistemas. Si no los tenían allí físicamente, sí vimos vídeos y vimos sistemas que realmente estaban ya teniendo una velocidad y unos costes que hacían que esos fuesen ya sistemas que podían perfectamente implementarse. ¿Pero en almacén o en invernadero? En ambos casos. Sobre todo pensando en almacén. Almacén es mucho más fácil. En invernadero lo que tenían ahora mismo eran prototipos, y sobre todo abaratar lo que eran sistemas que iban guiados dentro del invernadero, como pueden ser fumigadoras mucho más baratas, y que... Fumigadora autónoma, se puede decir. De momento no eran autónomas, lo que nosotros vimos eran con mando a distancia, pero la idea que tenían ellos era desarrollar y mapear los invernaderos para que puedan ser autónomos. Pero nos dijeron abiertamente que no, que ahora mismo lo que tenían era con un mando, pero sobre todo los costes eran mínimos, e incluso fumigadoras con boquilla de electricidad, boquilla electrostática. Sí. Y que eso también tiene bastante años, pero bueno, al final eso abarataba bastante y tú podías tener una fumigadora perfectamente por $3.000 o $3.500, y me sorprendió bastante esos precios. Y luego la parte de luces LED. Las luces LED se están abaratando bastante. ¿Pero para vegetación o para repeler plagas? No, para crecimiento. Para vegetación, sí, ¿no? Para vegetación. Lo están abaratando bastante y creo que eso puede ser un factor diferencial. Una preguntilla. No sé si tendrá información de eso, pero por ejemplo, comparado con hace 5 años o 10 años, ¿qué diferencia puede haber de precio en las luces LED?
Pues no sé si tendrá ese dato. No tengo el dato exacto, pero sí nos comentó una de las empresas japonesas que estaban ahí trabajando las luces LED y hablaban de creo que estaban sobre los 1.300 euros por metro cuadrado el precio de las luces LED, y ellos estaban ya hablando de cifras que rondaban los 700, 800 euros. O sea, estaba casi al 50%. ¿Vale? Sigue siendo un precio carísimo. Depende de la cantidad de metros que vaya a instalar. Depende de la cantidad. Está el software, está y el uso. Y el uso. Sí, y el uso. Y aparte también tienes que hacerlo en un invernadero preparado para esto. No puedes... cojo mañana yo un... Tú ya sabes por dónde voy yo. Sí, ya sé por dónde va. Hombre, de Guerra de la Galaxia lo que vi fue una idea que ya me dijo Gabriel hace años, que eran los invernaderos donde realmente lo que se movían eran las plantas, no se movían, pero eso lo vimos en modelo prototipo, pero me pareció muy muy interesante porque era un concepto muy interesante donde las plantas eran las que se movían, entonces iban pasando por un túnel, le hacían todo lo que tenían que hacerle, se volvía la planta recolectada, destallada y fumigada a su sitio y hasta el siguiente. Al final los coches son los que se mueven, no los trabajadores. Sí. Pero ¿qué nos cuesta mover el cultivo? Porque ahora vamos ya a lo de la Wageningen. Entonces nosotros tenemos allí conocemos a una persona. Tiene un topo este hombre. y nos decía lo que estuvimos hablando el otro día, conversación que tuvimos nosotros fuera de antena y tal, es que la tecnología robótica aplicada a la agricultura, la que está avanzada es la asiática, llámese japonesa, china, y la holandesa que siempre la hemos tenido en los altares está muy lenta, está anclada, muy cara, no es muy funcional, y lo que estaban mirando era lo que tú acabas de decir, movilizar todo el cultivo para pasar por una zona robótica. Y dices, ¿y qué no cuesta mover el cultivo? Pues a lo mejor no es tan caro. A lo mejor cuesta más que se mueva el robot. Y que no haga un estropicio. Es que... A ver, no lo sabemos. Mira, yo pienso que en el mundo hay capacidad para todo tipo de agricultura. Hace unos años la gente se pensaba que el futuro iba a ser la agricultura vertical, y en grandes ciudades había fondos de inversión metiéndose, tipo Jeff Bezos, metiéndose en agricultura vertical para trabajar en granjas subterráneas con luz artificial y demás. Esas empresas, algunas de ellas han ido a la quiebra. Vale, creo que se sigue investigando en esa área, y yo creo que eso va a ser algo que se siga desarrollando, no hasta el punto de que vaya a sustituir a la agricultura tradicional. Creo que la agricultura en Almería tiene un espacio y un margen de mejora bastante amplio, pero obviamente yo dudo mucho que yo vaya a ver en Almería, a no ser que Gabriel instale uno, un invernadero donde se muevan las plantas. A ver, yo soy de Adra y yo sigo teniendo invernadero plano. O sea que hay capacidad de mejora, sí. Pero creo que eso es lo ilusionante, que al final hay capacidad de mejora, y yo creo que también en ese sentido también por eso somos la envidia de... a nivel mundial, vamos. A nivel mundial, a mí me da mucha pena cuando a lo mejor te viene gente de México o te viene gente de Holanda y se van un poco desilusionados porque ellos esperaban aquí ver un despliegue tecnológico brutal y se dan cuenta de lo que tenemos aquí es una capacidad de aprovechamiento de recursos brutal, pero no hay tal despliegue tecnológico. Pero creo que para nosotros, en lugar de deprimirnos, eso lo que nos tiene que dar es, oye, saber que hay un horizonte muy bueno de crecimiento, y ahora casi que te diría que el trabajo que tenemos nosotros que hacer es más sociológico, porque todo el mundo tiene derecho a desarrollar su tecnología y todo el mundo tiene derecho a decidir quedarse en una tecnología más básica, pero tenemos que darle la oportunidad, y creo que esta es obligación, en este caso nuestra, de las asociaciones o de las empresas o de la gente que estamos dando un poco vueltas por el mundo, qué es lo que hay para que ellos decidan. Juanjo, tú en la empresa en la que estaba anteriormente, de hecho están llevando empresas en Portugal donde se está haciendo una producción en indoor. Sí, pero de marihuana. Sí. Además consumo. No, y es para aplicación farmacéutica, que los costes se los puede permitir, y te quitas toda la problemática de olores, te quitas mucha problemática. Hombre, ten en cuenta que una producción de, en este caso de marihuana medicinal,
es como si tú estás produciendo un ibuprofeno en una planta. Entonces, al final, los requisitos sanitarios que tiene que tener una planta de ese tipo son los más estrictos del mundo. Entonces, tú no puedes tener allí, pues, un poquito una finca donde te entre el tri. Y ya lo hemos vivido estos años atrás, cuando el boom. No, pero sí, tecnológicamente se puede hacer. Fíjate cuando la Guardia Civil pilla pisos francos de sí, pero no se lo puede vender a una farmacéutica. Esa es parte de intención. Pero que hay tecnologías locos que te permiten el cultivo, ¿no? Sí, eso está claro. Y pero si no paga la luz más todavía. Esa es muy rentable, lo que dudo es de la legalidad, pero bueno, la clave es que sí que era rentable. Sí. Pues, como tú bien has dicho, Juanjo, es decir, hay que darle la oportunidad a quien quiera quedarse en una tecnología más low cost o muy básica, y quien quiera iniciar otros pasos, otros caminos. Aquí muy cerquita nosotros tenemos el invernadero de Juan Miguel Romera, también compañero de Bajo Plástico, que se ha iniciado el camino bien iniciado, ¿no? Sí, hombre, eso es. Juanmi está haciendo un trabajo espectacular. Yo me acuerdo cuando el trabajo que me costó la primera vez que yo le vendí a Juanmi una batería de sensores. Y me dijo, bueno, esto lo voy a adaptar yo a mi manera. Y venían unos israelíes, intentaban allí decirle a Juanmi cómo tenía que ir haciendo las cosas, y el invernadero estaba aquí abajo. Y Juanmi, la verdad que es un tipo espectacular a nivel de darle vueltas a las cosas, y ha ido adaptando la tecnología a lo que realmente su cultivo necesitaba. O sea, su finca en un principio era hidropónico y ahora es suelo, pero tiene un control de clima bastante exhaustivo. Y bueno, yo sé, no puedo hacer aquí un avance, pero yo sé que su siguiente invernadero pues será incluso un poquito más avanzado que lo que tiene ahora, adaptado a lo que él considera que tiene que ir. Si ya lo que tiene es fino. Pues más fino todavía. Nosotros cuando muchas veces hablamos pues, de tecnología, de sensorización, robótica, porque la robótica hay un problema con la mano de obra, y bueno, pues casi que algunos se ríen de nosotros. Es decir, estás soñando y cosas imposibles. Bueno, hay que empezar para el día de mañana tener algo. ¿Me explico? Es decir, ¿tú has visto que se están haciendo ya ensayos y pruebas en eso? Sí, mira, muchísimo. Lo que pasa es que depende de las funciones. La gente muchas veces tiene la idea de que la robótica va a ser un robot con cara y ojos, cogiendo pimiento a la misma velocidad, y además que no se pone enfermo y que viene todos los días a trabajar. A ver, la robótica, el campo que estamos viendo nosotros, y yo no soy experto en robótica, pero la robótica va a entrar de una manera silenciosa y de una manera paulatina dentro de nuestro sector. Por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos una Rumba en casa? No sé si tenéis una Rumba en casa. Javier. Yo creo que muy poquita gente no la tendrá. Claro, pues la Rumba al final es un robot. La tiene hasta que te cansas de ella. Bueno, al final la Rumba es un robot que entra en nuestra casa, que mapea sola la casa, que va limpiando la casa, y que, oye, pues hay veces que se atasca en un rincón y lo limpia 3 o 4 veces, pero luego, pues una Rumba al final es un robot de baja eficiencia, de movimiento más o menos caótico, pero que hace sus funciones perfectamente bien. Pronto vamos a ver, y de hecho ya hay en fincas de Almería, el famoso perro robot que da vueltas por la finca tomando fotografías, sobre todo para saber, oye, pues si hay cualquier tipo de incidencia, ¿vale? Eso ya al final es un robot, y que más o menos eficiente, más o menos caro, pero eso ya está en algunas fincas a modo de I+D. Y cuando hablamos de robot, no solo pensemos en bichos que se mueven y que hacen cosas, también hablamos de robot, hablamos de bots, y un bot es un software que toma decisiones y que ejecuta acciones en nuestra máquina de riego o en nuestra máquina de control de clima de manera autónoma, con unos parámetros que nosotros lo hemos marcado, pero ellos toman decisiones. Entonces eso también tenemos que entenderlo como que está dentro del mundo de la robótica, y eso, bueno, pues en muchos casos ya está dentro ya está en la mayoría de los agricultores, sobre todo que empiezan nuevos y que, oye, pues tienen un poco de inquietud en empezar a mejorar sus fincas. Cecilio, tú que has estado por ahí viendo mundo recientemente, has estado viendo invernaderos multitúnel, los tipos Almería. De hecho, estuve hablando contigo y me dejaste muy sorprendido de que le falta mucho que aprender a esa gente, ¿no? Tienen muy buenas instalaciones.
se han gastado un dinero en instalaciones, calefacciones, en ciertas cosas, pero lo que es el comprender el cultivo, pues en muchos casos les falta, no en todos, pero en muchos les falta bastante. No tienen un buen asesoramiento técnico profesional, y ellos, la verdad, que como sus campañas relativamente son cortas, no excesivamente cortas, pero son cortas, pues te puedes encontrar de una finca súper tecnificada, como en un par de ellas que estuve, súper tecnificada, y te puedes encontrar fincas de multitudes, con su calefacción, su hidropónico, pero falta los conocimientos. ¿Y tener un bólido y no saber llevarlo? Son bólidos que son estructurales, ¿vale? Allí, a la hora de vender, no tiene nada que ver con nosotros. Ellos aprecian la cercanía muchísimo, se paga, y luego hacen tomates de toda la vida que producen como un cañón. Entonces, cuando tú haces tomate gordo y en un ciclo le has cortado 15 kilos y haces otro segundo ciclo y le cortas otros 10 o 15 kilos, pues me tiran bomba. No se plantea. Y luego el mercado es local, que el que está en Bilbao vende en Bilbao, y como mucho que venda en Madrid, y se lo comen todo. No te voy a decir que lo malo, pero que ellos allí lo manipulan, le hacen su encargo, como antiguamente aquí, y lo pagan muy bien, ¿eh? A ver, los famosos tomates feos de Tudela, es que son feos, pero para salir corriendo. Pues, y han hecho una marca con eso. Lo pagan muy bien. Casualmente en Tudela, de vuelta para abajo, hice La Rioja y luego entré por Navarra, dirección Tudela, y ahí están creciendo. Gente que tenía hasta semilleros y han aprovechado la estructura para hacer invernaderos. Y están haciendo tipo barbastros, tipo tal. Y cuando tú escuchas las medias y escuchas los kilos, tú dices, madre mía, pues me voy a tener yo que cambiar la finca de armería aquí. O sea, que aún faltándoles conocimiento, son rentables. Si tuvieran los que nosotros tenemos, se habían barrido. Entonces, cuando vayas, tú callaico. Si te preguntan tú, pues no sé. Estuviste en el Boibar. Estuve en Tudela, estuve en la zona de Cantabria, la zona entré por Burgos, Cantabria, Bilbao, luego bajé a La Rioja de vuelta, Tudela y Madrid. Sí. Y Cecilio, la diferencia de cómo nosotros cultivamos, tú dices que le falta digamos, los detalles, lo que marca la diferencia. Sí, pero ¿eso está en hidropónico, está en suelo? Casi todo es hidropónico. Casi todo. Yo en tierra no he visto ninguno. Perlita y coco, la mayoría. Lana de roca, poca. Eso la mayoría. Y fincas preparadas, fincas que están más o menos bien, ¿vale? Y bien, lo que pasa es que hay veces que te puedes encontrar un cabezal que va en sección de 50 en polietileno. Que el tío tiene que meterlo a 200 metros y me dice, me da peseta en el mes de agosto. Y lo raro es que no te diera. Entonces, falta ese puntillo de profesionalidad, y allí llega alguien y como sea vivo. Sí, pero es lo que lo dice, los números salen, entonces salen, pero por ejemplo, yo tengo allí un cliente en Bilbao y es de la gente que no es de los más pequeños, tendrá unas 3, casi 4 hectáreas, ¿vale? Y tiene finca hasta con luz artificial, con LED. Y me acuerdo que me llama este año y me dice, sigo con las LED, digo, las puedo apagar ya. Digo, las vas a rentabilizar más sin encenderlas que encendía, para tu zona. Luego me pregunta, la calefacción, tengo esto, de esta manera, haciendo salto térmico tipo Holanda. Digo, ¿tú tienes el cliente que te paga el tomate o tiene un programa cerrado para tú servirlo? Si tú vas a mercado, como esté la vida, no te gastas 300.000 euros en calefacción, porque puedes recuperarlo, ¿no? Mantener una planta en tu zona, donde estás, para plantas templanas, que no llega a pararse, pero no quieras que vaya como un Ferrari, porque lo primero es que no tienen luz. Y yo ya eso lo comprobé en una finca que llevé con calefacción, y en los meses de invierno las crecillas eran de 2 páramos. Sí, la planta estaba como una lechuga, espectacular de guapa, pero no tienen luz. Si no tienen luz, la planta lo que hace es crecer y enternecer, que luego te da otros problemillas. Entonces, que la tecnología es buena, contra más mejor. Que nos va a llegar muchas cosas, como dice Juanjo, contra antes mejor. Pero que tenemos que saber guiar ese barco, ese coche, o lo que vayamos a hacer, también. Todo lo que salga nuevo, como ya sabemos todos, por principio una adaptación. Tendremos porracillos, porrazos, dependiendo lo que estamos de implicados en la finca, y nos pasará más o menos. Pero claro, es que allí, tú hablas con un técnico. Ya, si es que
la presión de técnicos que hay aquí, la presión de técnicos que hay aquí, uno aprendiendo de otros agricultores, pues al final eso se nota y se va, que allí no sucede. Yo, por ejemplo, en mi pequeño negocio, lo que más hace es, por ejemplo, vídeos, redes sociales, que han visto algo cercano, algo que tú hablas del tú a tú, ¿vale? Y que cuando vas, tú, ya lo comenté alguna vez aquí, dices que ha llegado un técnico de Almería, un técnico de aquí, me ha dado 3 folios, desde que empiezo y siembro el cultivo hasta que lo arranco, semana por semana lo que tengo que echarle. Y le digo, coño, pues está de puta madre. Digo, el tío ha calculado si la planta carga, si no carga, si vi una ola de calor, como ha venido cuando me ha pillado allí, que si por poco mudo hasta la lengua, el pellejo a la lengua. Es decir, hay cosas, en una de las fincas que estuve, la verdad que estaban muy bien, y eso era en Navarra. Y me dice, yo hago tomate que se vende muy bien, que está muy bien, tal y cual. Tenía unas 10 o 11 hectáreas, tío, de plástico, muy bonita la empresa, muy organizada, ¿vale? Y me dice, yo hago un tipo, me enseña una foto de San Marzano. Y estamos en plena hora de calor. Eso fue el lunes por la mañana. El domingo en Bilbao, a la sombra hacía 42, 43 grados. A la sombra, Madre mía. Eso ellos estaban como si tú traes un oso polar aquí a Almería en verano. Y le digo, pues como siga este calor, media hora más, digo, yo no te va a quedar ni un tomate pera. No, porque yo lo tengo tal. Digo, ya me lo contarás, que hago yo pruebas en mi finca con casa de semillas, y le digo, te regalo el linio, pero no me lo siembres. No quiero cobrártelo, te lo regalo, porque a los 3 o 4 primeros, sembrados el 15 de agosto, la peseta no sacan ni uno. Al día siguiente, por la mañana, lo tengo en el móvil, me manda un vídeo y una foto, se había comido un ramo entero la peseta. Joder. Pues es normal, esa temperatura, no están los invernaderos preparados, los encalados, aquí por lo menos pues con los encalados y todo eso. No, esto lo tenía encalado, sí. Lo tenía bien, no estaba ni chispa mal, Tu amigo va mucho allá a blanquear, el de Forte, o es amigo tuyo. El de Lumiforte, sí. Ese va mucho allí. Entonces, ves cosas que, como yo le explico a alguna gente, otro cliente que tengo en Cantabria, a Raúl, el tío más desconfiado que yo he visto en mi vida. Y ese reza más que los curas. Y me decía, es que esto es Cantabria, no es Almería. Digo, ¿pero son tomates o son lechugas? Digo, son tomates, ¿no? Por el proceso es el mismo. Digo, tú estarás en Cantabria, pero que yo estoy en las Norias y eso también hay que echarle de comer. Eso hay que hacer un máster especial. Dice que aquí los tomates me pasa esto y esto. Y tú no te preocupes que eso se va a arreglar. Hasta que el tío lo ha visto y ya el tío cree en Dios como si fuera el Papa. Bueno, hay papas que no creen, ¿eh? Tú fíjate cómo estaría de atrás. ¿Cómo vendría de atrás? Y yo no he hecho ningún milagro, sota, caballo y rey. Sin milagro, ¿vale? Cuando ya entramos en lo que queramos hablar de robótica, de tecnologías, de cosas, pues imaginaros el salto. Entonces... Es que los saltos son enormes. Mira, yo estuve hace unos años en San Sebastián y me presentaron los tomates estos, el tomate Jack, que lo has escuchado tú, el Euskotomate. Y ellos, ese es como el ras de Almería de la Cañada. Eso a un precio brutal, ¿vale? Eso lo vendían a un precio brutal. Entonces nos hablaban de marcos de plantación, de los kilos que le sacaban y demás. Se le sacaban muy pocos kilos y nosotros le decíamos, pero es que en Almería el marco de plantación es mucho más espeso. Pues eso es lo que vamos a hacer. El año que viene vamos a hacer eso. Y hombre, te va a comer, se te van a pudrir hasta la quita. Entonces, claro, lo que faltaba es muchísimo conocimiento a nivel agronómico de cómo tenían que manejarlo. Los detalles. Mucho manejo, efectivamente. Había un agrónomo que me encantaba cómo lo decía. Porque me decía, mira, yo como agrónomo, los agricultores son artistas y yo soy técnico. Entonces yo le tengo que dar a los artistas técnica para que pinten un cuadro bien pintado. Y me decía muchas veces, me lo explicaba así y realmente se puede asemejar. ¿Qué es lo que vi yo? Igual que tú, invernaderos de baja tecnología que estaban siendo, entre comillas, rentables, no al nivel que eran aquí, pero le faltaban muchos detallitos. Pero luego me encontraba con invernaderos de 5.000 metros, de una hectárea, que empezaban a meter tecnología y venían técnicos de Almería y ya esa gente pegaba un salto brutal. Porque los costes de la tierra no eran los que teníamos nosotros, no son los que tenemos nosotros. Sí tenían el problema de la mano de obra, que eso es mundial. Eso es mundial. Pero es verdad que daban el salto. Y en Valdegovía están los invernaderos que hizo la gente de aquí de Hispalus. Y bueno, pues allí están produciendo a un nivel muy, muy alto. Y creo, sí, tienen todavía margen de mejora, lo sé.
Sí, tiene margen no de habla, mejora. pero... Yo los visité el año anterior. Sí. En este año yo sé que están trabajando con un agrónomo, estos de Wageningen, pero almeriense, y se están afinando bastante, y errores que había con el tema de luces pues se están corrigiendo. Pero bueno, al final es eso, técnica y detallitos. Luego también, como tú antes has explicado, todavía en Almería sigue habiendo invernaderos planos. Sí, yo tengo. La tecnología, estamos hablando que es una inversión en el negocio. Y como aquí bien dice, le copio la respuesta a mi amigo Gabriel, hay que ver retorno a la inversión. Porque empeñarnos hasta las cejas, vamos a presuponer que se podría llegar a hacer. Pero hay que recuperar la inversión. Y hay que ganar, hay que vivir, hay que comer, hay que hacer muchas cosas y prever el más o menos margen de errores y de cosas que pasan. Es más el manejo del riego. Yo creo que es el manejo del riego. Porque un invernadero... Mira, este año la media de Almería de pimiento, creo que estaba el dato en que era unos 6 kilos por metro. Más o menos el dato que manejábamos. Este año la media de kilos ha sido más o menos 6,5 kilos, una cosa así. Por el que ha arrancado, por el que ha sacado los 8, 9 o 10. La media global, efectivamente. Por el que ha arrancado, o sea, el que no ha sacado, el que ha sacado 0, por el que ha sacado 10 o 11. Pero bueno, esa es la media que ha salido. Y el precio medio, todavía no estaban los datos cerrados, pero creo que el precio medio había subido en torno a un 14, un 15%. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, si nosotros tenemos invernaderos que sean más herméticos, que nos permitan y que estén muy bien manejados para que el agricultor suba esa media de 6 a 8, a 9, a 10 kilos, al final tú lo estás viendo, Gabriel. Tú tienes un invernadero más hermético, más productivo, durante muchas más ventanas de producción, eso todo no tiene incidencia alrededor tuyo. Si nosotros conseguimos que los agricultores produzcan muchos más kilos, es verdad que van a hacer inversiones mucho más altas. Entonces lo que tienes que manejar es el riesgo, porque a lo mejor un invernadero de Dalsen de 200 euros al metro, sacando 30 kilos de pimiento, si sacas 25 a lo mejor para más pasta, pero si sacas 30 en una determinada época, pues lo amortiza casi que al mismo tiempo que amortiza un raspo y amagado. El problema es que es muchísimo riesgo y realmente las entidades financieras no están dispuestas tampoco a asumir ese tipo de riesgo, y un agricultor a pulmón sería una locura. Con lo cual yo creo que lo que hay que hacer es ir dando saltos muy poco a poco, y el crecimiento tiene que ser muy paulatino, porque un agricultor que tenga un plano, como es el caso mío, no le voy a meter mañana en un Dalsen. Tienes que meterle una ventanita, hay que empezar poco a poco, hay que empezar por el tema de ventanas, hay que empezar por el tema de anchuras de pasillo, hay que empezar por las puertas del invernadero, no la doble puerta, sino la puerta, de que no tengas que bajarte del torillo para abrir la puerta, que haces ciertas cosas que también te reducen tus costes laborales. Porque al final de lo que se trata, aparte de incrementar la producción que se pueda, es también de bajar los costes laborales. Sí. Y incrementar la productividad. Un pasillo ancho te reduce mucho los costes laborales. Que piensas que a lo mejor le estás quitando 1 metro, 1,5 metros o 2 metros de producción, pues no te lo discuto, pero yo considero que es más viable tener un buen pasillo central, donde no tengas que, donde puedas pasar con la carretilla y tengas un palé al lado. Efectivamente. Donde Paco, incluso Cecilio, tienen la finca adaptada a una máquina de sulfato que tienen, ¿no? Para tardar lo menos posible y no estar dando 2 pasadas por línea, ¿no? Donde más se aprovecha, o sea, un pasillo, yo estoy totalmente de acuerdo con Grayer, que los pasillos tienen que ser anchos, pero cuando tú pasas un pasillo a las bandas, ya el pasillo de paso no tiene que ser tan ancho, porque tú aprovechas la banda pues para dejar los palés, para unas ciertas cosas. Yo, en mi finca empezamos a recoger. Cuando hemos terminado de recoger, las cajas, o sea, el producto ha salido fuera y las cajas se quedan repartidas para la siguiente recogida, sin estorbar para máquinas de tratamientos, para que la gente pase. Entonces, lo que está diciendo Gabriel es muy importante. Las cajas, los palés de las cajas los puedes poner entre poste y poste. Claro, es que eso es lo que yo hago. Yo cada X metros tengo un rellanillo donde llego, dejo mi palé, con la misma cojo el lleno y va para afuera. Entonces, todo eso al final, la productividad son muchos pequeños detalles, pero eso al cabo de toda la etapa son mucho ahorro, muchísimo. Y a la hora de trabajar maquinaria, pues volvemos a lo mismo.
Yo le quería preguntar a Juan José, ¿no? Sí. Juan José, es que yo para los nombres... En el tema de robótica, porque bueno, nosotros al final nosotros es que empezamos la casa, como casi todo el mundo, queremos empezar la casa por el tejado, ya queremos tener un robot recogiéndonos allí fruta y todo eso. Pero yo así, cuando empiezo a darle vuelta, el robot más perfecto, o creo yo, bajo mi punto de vista, que nos puede resultar aquí, es un humanoide. ¿Tú hasta qué punto ves que ese sea... por lo mismo, por lo que decimos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a cambiar una estructura que tenemos que a lo mejor está media vida por una estructura que vale 200, 300, 400 euros metro cuadrado? Pues no es viable para meter un robot tipo lo que se está viendo. Entonces, un humanoide como el perro este que se está viendo mapeando para las plagas, pues creo que puede ser una de las mayores soluciones. A ver, para invernadero, el humanoide que salte balates no lo veo. Evidentemente los balates hay que quitarlo. Eso el que esté pensando todavía en los balates... Yo creo que los robots humanoides, por lo que nosotros estuvimos viendo allí hablando con gente, y aparte el otro día hablaba con una empresa de aquí de Almería de software, que desarrolla software para humanoides, y también estuve hablando con gente para el tema de los cobots, de robots colaborativos. Creo que los humanoides van a estar dentro de los almacenes antes que dentro de los invernaderos, porque van a permitir que el entorno sea mucho más amigable para un humanoide o para un robot dentro de un almacén, porque es mucho más predecible. Los invernaderos que nosotros tenemos aquí diseñados todavía siguen siendo invernaderos con descuadres, con diferentes tipos de líneas, con diferentes tipos de altura. Entonces pues nos puede generar que todavía para el humanoide sea hostil un 15 o un 20% de la finca. Quizá los robots que llegarán antes a la finca sean pequeños ATVs que se puedan mover con ruedas o con cadenas dentro de la finca, haciendo labores de fumigación o haciendo labores de mapeo con cámaras para poder identificar dónde está una plaga. Que veamos un robot humanoide recolectando en una finca raspa y amagado con arena en el suelo, yo lo veo todavía lejano. Por lo menos por lo que yo he visto, puede que esté equivocado. Y creo que los humanoides van a estar antes en los almacenes, porque realmente en los almacenes estamos teniendo un problema de productividad o un problema de rentabilidad muy muy alto, y encima con unos problemas de asentismo muy altos en los almacenes. Entonces quizá si miramos todo el panorama, esa línea va a estar antes dentro de los almacenes. Y luego, porque hay dos fases, digamos, el desplazarse y luego la visión que tiene que tener ese robot, pues para cortar. Es que yo sigo pensando, y perdón, bueno, termina. No, sí, o sea, si tú lo has captado de momento, o sea, tenemos dos partes. Una es el moverse, desplazarse por dentro del invernadero, y otra es pues la visión de cortar la fruta en su momento, cortar la hoja, y ya sabemos lo que son las plantas. Yo muchas veces, cuando siempre hemos hablado de estos temas, creo que las variedades que tenemos hoy a día de hoy, pues posiblemente haya que cambiarlas, incluso haya que cambiar las técnicas de deshoja y de muchas historias, ¿no? Y de entutorado y todo eso para que trabaje un robot. Sí. O sea, que hay mucho camino. Yo siempre digo que hay que empezar por los trabajos más sencillos. Y para mí, hoy en día, el trabajo más sencillo que puede hacer un robot en un invernadero es el destalle de tomate o destalle de pepino. ¿Destalle o también entutorado? Destalle entutorado. Quizá el entutorado hasta es más fácil que el destalle. Sí, es más fácil. No tiene simplemente. Y entonces hay que empezar por lo más sencillo. No podemos pretender que un robot lo haga todo. Eso que está limitando el tamaño de la explotación, dónde va a entrar el robot. Pero fíjate, yo creo que todavía más sencillo que el destalle o el entutorado está la parte de fumigación y prevención de la plaga. Pero eso lo damos ya casi por hecho. Eso le falta nada. Eso le falta nada. Y luego otra cosa más. Yo, por ejemplo, ¿no? Que yo tengo una finca, pues bueno, 10 hectáreas. Pues yo no he hecho más de 2 días a la semana con tratamiento. Ahora, si tengo un robot destallando, pues no tendré 1, tendré 5 o 8. Pero si es que a lo mejor hasta destallando, es lo que yo digo, habrá que sacar variedades que a lo mejor ni siquiera echen tallo. Sí. Bueno, eso ya. Mucha genética, Mucha genética. Bueno. Todo lo que se ha avanzado, o sea, también muchas veces el tema de los tallos es el manejo de la planta con clima. Mira,
En la Greentech, de los cientos de expositores que había, ¿sabes cuántos expositores eran casas de insumos o de pesticidas o biopesticidas y demás? De los 100 y pico que había, yo solo vi 2. Entonces, realmente, en fincas de alta tecnología ya está superado, es lo que dice Gabriel. La gente ya no piensa en que la fumigación sea oye, nosotros sí tenemos unos invernaderos donde todavía es necesario fumigar, porque primero estamos muy juntos, no son invernaderos herméticos, entonces es necesario detectar las plagas y poder tratarlas a tiempo antes de que sea un problema para el cultivo. Y en eso la robótica probablemente nos ayudará. Luego, que la robótica nos ayude en tareas más manuales, creo que la robótica tiene que ayudarnos primero al control y que el propio invernadero sea un robot. Que el propio invernadero abra, cierre las ventanas, eche la pantalla de sombreo, suba, baje las bandas, encienda los ventiladores. Eso al final ya existe. O sea, si es lo que, tenemos claro, todos tenemos claro que el tema plaga y el tema manejo de plantación con el clima, lo que pasa que bueno, pues estamos aprendiendo, cada finca un mundo, cada zona un mundo, entonces pues poco a poco vamos aprendiendo sobre eso. Pero realmente eso, pues vale, hace una inversión, al final se están haciendo y tampoco son tan costosas. Realmente lo costoso y lo que está por investigar es pues que llegue un robot a hacer tareas. Es lo que realmente nos obsesiona y es lo que muchas veces te levantas y estás negativo y a las 3 horas ves cualquier cosa y estás positivo, pensando esto es viable. Y posiblemente algún día salga alguien, un iluminado, como siempre pasa con muchas cosas, y que sea capaz de haber sacado algo que funcione. De haberle dado la tecla, ¿no? Porque es así, ¿no? De hecho, se está trabajando en robótica. Quizás posiblemente la robótica en recolección llegue primero al exterior, al extensivo, que a lo que es el invernadero. Porque aquí la semana pasada pasaste un vídeo de unos robots en campo abierto. Exactamente. Y en el comentario de la empresa de visión artificial fue el amigo Cecilio que lo pasó. Sí, señor. Y fue en un grupo que tenemos pioneros. De loco. Pero bueno, tú fíjate el tema que al final el problema que tienen era de una empresa chilena. Correcto. Y al final el problema es el mismo. Falta gente para trabajar. Mundial. Sí, que lo que antes hemos hablado. Entonces, el problema no es que aquí el concepto que tenemos aquí del robot, que lo que se necesita no es, aparte de que sea una necesidad, pero que el retorno de la inversión puede ser más largo. Por ejemplo, el perro vale una pasta. Y el perro, entonces el perro dice guau, pero el perro trabaja a cierta altura. Vale. Entonces el perro pues bueno, puede llevar un palo en harto. un palo de selfie. Pero el perro vale $18,000. Entonces, el perro, ¿cuál es el retorno de la inversión del perro? El perro muy bonito y todo lo que tú quieras, pero al final el retorno de la inversión del perro, ¿cuál es? Entonces, al fin, aquí tenemos un problema de falta de recursos humanos. Y eso hay que solucionarlo. Y la única manera de solucionarlo es metiendo maquinitas en el invernadero. Sí, pero luego tenemos otro problema. Vamos a ver los recursos humanos que para hacer esas maquinitas. Eso ya se encargan los chinos. Ahí sobra. No, pero mira, es muy importante que nosotros, a nivel de la agricultura, nosotros estemos a la vanguardia de qué es lo que se está mejorando y sobre todo también que nosotros contribuyamos a esa mejora tecnológica. En el olivar a mí me sorprende muchísimo y me ha tocado dar unas pocas de vueltas por el mundo, pero tú ves que la tecnología del olivar ha evolucionado hacia las cabalgadoras y las cabalgadoras totalmente automáticas para la recolección de aceituna. ¿Y qué es lo que se ha cambiado? El modo de cómo se planta los olivos para buscar esa rentabilidad, y por eso los fondos de inversión han entrado dentro del sector de la aceituna, del pistacho y de la almendra. Bueno, y también la uva. Y la uva, y la avellana, entonces, y todos esos productos. Por eso mismo, a nivel a cielo abierto, va a evolucionar mucho más rápido porque en el mundo hay mucha más agricultura a cielo abierto que en invernadero.
El invernadero atrae mucha tecnología, pero como decía, en Chile, en Perú, yo estoy viendo, en Perú está muchísimas empresas chinas que están trabajando sobre todo en tecnología, sobre todo para arándanos. Arándano se cultiva, ahora es producto de moda, el nuevo aguacate. O sea, lo cura todo, hasta los pies planos. Sí, pero el arándano tiene un problema desde mi punto de vista. Me lo dijo una vez un comprado de una cadena de supermercados. ¿Cuál? Que aguanta mucho tiempo. Bueno. Y lo puedes producir en cualquier lado y mandarlo en barco a cualquier lado. Pero también... Tú no das idea, hombre. Pero fíjate, pero el consumo... Pero mira, al final se trata de hábitos de consumo. Que sí. Mira, te lo voy a comentar antes. Yo lo digo muchas veces. Yo soy de Adra. En Adra no se veía un arándano ni por la tele. Y yo ayer, oye, pues después de cenar me tomé un yogur con unos arándanos. Al final es una cosa que se ha democratizado tanto que el consumo se hace a nivel mundial. Con que suba el consumo de arándanos 5 gramos per cápita en España, no hay arándanos en Chile para abastecer los mercados. Claro que sí. Me imagino que la técnica del arándano estará similar a la de los olivos por vibración. No. El arándano se recoge a mano con tipo unos peines. Sí. Con unos peines se cogen ahora. Se peina la mata. ¿Pero mecánicamente o manualmente? Pues al final terminarán poniendo variedades que cuando haga un poco de vibración se caiga el arándano. El que está maduro. Claro, totalmente. Claro. Y eso será genética. Sí. Lo que pasa que a lo que habéis dicho, yo anoche dando una vuelta, viendo cosas, no, es que te quedas sorprendido y el giro que puede pegar muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, pues estos países que tienen miles y miles de hectáreas tienen un clima perfecto. O sea, una máquina recogiendo pepino tipo así en francés. Es que el pepino es el producto de los productos que tenemos en Almería, yo creo que es más sencillo de recolectar. Sí, no, pero una máquina recogiendo pepino, digamos, de industria. Ah, bueno. En suelo. ¿Vale? En suelo. Para el gazpacho. Entonces, sí, pero igual que hace un pepino de industria, hace un pepino para el mercado que sí, que a lo mejor tiene un 20% de descarte. O más. O un 30%, pero tú ahora haces una variedad que dices, venga, el 50% va a comercialización en fresco y el otro 50% va a industria. Y se carga el pepino de Almería y el pepino de Holanda y el pepino de demonio encendido. Que por ahí hay miles de hectáreas y esas máquinas, eso ya no es tan difícil, ni tan robótico, ni tan historia. Ahora sí. El trato del producto lo que me asusta un poco de esas máquinas. Sí, pero es lo que te digo, si el 50% lo aprovechas... Sí, pero depende. Al final... Es que ese no es el tema. Porque tú cuando vas recolectando, vas arrancando, vas destruyendo la planta. Sí, o sea, es una cogida. O sea, ¿cuándo coges? ¿Cuando los pepinos pesan 800 gramos y los chicos pesan entre 200? ¿O cómo los coges? Es que al final quien manda es la demanda y el mercado. Efectivamente. Entonces, algún día puede llegar que la gente no pueda pagar un pepino holandés, pero sí pueda pagar un pepino que viene de recolección de una máquina de calle. Yo lo veo complejo. Yo lo veo complejo también. Muy complejo. El tema, mira, yo he visto sitios en los cuales se estaba intentando automatizar la recolección de judías triqui, las coras de... Sí, nadie quiere agacharse a coger eso. Lo estuvimos hablando hace un par de semanas. Claro, y ella la arranca y destrozas la mata y eso es una sola cogida y fuera. Sí, es una cogida eso. Entonces, yo creo que eso vaya a pasar con productos que nosotros, que son típicos de Almería, tipo premium, como son pimiento o pepino, calabacín, berenjena y demás. Yo dudo mucho que pase. Pero lo que sí, al final tenemos que ver una matriz con el tema de los robots. Un robot al final, ¿qué hablamos del perro? Que cuesta $18.000. Pero cuando el perro cueste $3.000 o cueste $2.000, pues habrá gente que se lo comprará para que esté dando vueltas por la finca y que vigile y que haga un mapeo y que detecte cosas y luego la imagen artificial. La visión artificial, eso va a ir evolucionando y va a ir creciendo. Ayer mismo estuve viendo yo una empresa que se dedican a hacer una predicción de cosecha en base a cámaras fijas de gran angular, que lo que hacen es que miran la parcela sin moverse. Y hay otras que se mueven por raíles y que también lo hacen. Pero bueno, ellos han evolucionado ese sistema para poder hacer una estimación de cuántos kilos de tomate va a recolectar en base a 3-4 cámaras fijas por invernadero. Bueno, me costó verlo, pero voy a verla. Pero el tema de la robótica, si tú tienes un robot que esté 18 horas
16 horas y a una velocidad que te justifique, entonces habrá un equilibrio, y entonces cuando lleguemos a ese punto de equilibrio donde ese robot trabajando X horas con su carga y con su amortización sea más rentable que una persona, pues entonces en ese momento entrará. ¿Será más lento que una persona? Seguro que será más lento que una persona. Depende del punto que llegue la tecnología. Es que un robot, o sea, por ejemplo, el robot, el perro robot, $18,000 no es caro si te soluciona el problema de detectar de todas las plagas. Tú lo tienes ahí todo el día andando y depende de las hectáreas que pille. Sí, pero si te pilla una cierta hectárea y te está localizando dónde están las plagas... No. 18.000 el bicho. Más el software, más la vale. Humano, vale. Que se te ponen 40.000 bolos. Vale. No lo han explicado bien. Desde. La palabra es desde. Yo he contado una anécdota en relación a lo que te has dicho, a las cámaras que te dicen la predicción de cosecha. Antiguamente, aquí cuando estaban las parras, no había, bueno, las parras, y cuando estaban con los barriles, no ya en los años 50, 60, estaban, el tío que llegaba allí hacía así, te decía, aquí hay no sé cuánto peso de uva, y eso iba a misa. Bueno, y con la sandía. Sí. Lo de la sandía, pero a mí me contaron lo de la uva. Llega, ¿cuánto quieres por bancada de sandía? Pero que el tío ojeaba y dice que se equivocaba un poco, No sé, se equivocaban siempre para el mismo lado. Hombre. Para del agricultor, porque eso es la experiencia. Yo tenía un amigo que sabía cuántas copas había vendido en su discoteca contando las bolsas de hielo. O sea que eso es. Bueno, eso sí es predicción, ¿no? Eso sí es predicción. No, pues una última cosa quería decir del tema de los robots. Al final, quizá a lo mejor lo más llamativo son el perro robot, son este tipo de elementos que creo que van a llegar y van a llegar antes de lo que nosotros nos pensamos, pero ojo, al final es una cuestión económica. Entonces, si nosotros no encontramos, y lo que dice Cecilio, es un problema mundial, el tema de la mano de obra. Sí. Si no encontramos trabajadores, pues entonces habrá que hacer una adaptación de la finca y de las variedades para que también se adapten a la tecnología que nos permitan seguir siendo productivos. Lo que no vamos a hacer es dejar la finca para el día, ¿vale? Entonces por ahí van a ir un poco los tiros de lo que vamos a ir viendo en los próximos años. Robots que a lo mejor sustituyan tareas ineficientes que hacen otra gente. Mira, os comento una cosa que vi yo, de las primeras aproximaciones que vi yo en robots fue la marca Burro, que son... Sí. Creo que te lo mandé a ti hace ya años. No, creo que sí. Bueno, al final era en esos campos inmensos de arándanos de Perú, la gente perdía muchísimo tiempo en ir a recoger las cajas, en llevar lo que habían recolectado de un sitio a otro, y entonces con un cacharro, un robot que lo que hacía era seguir al trabajador y luego volverse, cuando detectaba los kilos, volverse hasta el punto de origen, que a lo mejor estaba a 4.000 metros, o sea, tenía que andar 4 kilómetros dentro de la finca para que otra persona le pusiera las cajas, porque no se ahorraban 3 personas. Entonces, valía, creo que era un renting, entre 16 y 20.000 dólares al año. Es más caro que un trabajador peruano. Pues sí, era más caro. Pero el problema es cuando no encontraron a ese trabajador peruano para que lo hiciera, ¿vale? Entonces que todo el mundo se pusiera a hacer labores de alto valor, que era recolectar. Pero bueno, ya aquí en Almería se están dando pasitos, ¿no? Sí, hay empresas que están dando sus pasos, y de hecho se está trabajando bastante en I+D. Nosotros, no sabéis que no sé si lo sabéis, pero las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, la OPFH, obligatoriamente tienen que dedicar entre un 2 y un 5% a inversión en I+D. Entonces, bueno, pues eso también ha propiciado a que muchas de esas empresas entren dentro de proyectos a medio o largo plazo que ayude a reducir esa brecha de rentabilidad. ¿Pero cada una de las OPFH o en este caso APROA, que es la unión de la OPFH? Normalmente APROA lo que hace es una labor más de consultoría y de asesoramiento para que todo vaya conforme a la norma. Luego hay empresas que nosotros os proponemos proyectos de I+D que pueden trabajar ellos, o directamente hay empresas que te vienen con sus propios proyectos y dicen, no, yo en mi fondo operativo quiero dedicarlo a este proyecto concreto que hemos montado con estas empresas, y nosotros ayudamos a darle forma a ese proyecto y a que se ejecute. Pero te vienen muchísimas empresas tecnológicas que son de Almería o de fuera de Almería. Hay una de Granada, ¿no?
Hay una empresa de Granada que está dando pasos firmes, ¿no? Sí, bueno, estaba hablando de Pedro. Pero Pedro necesita poca ayuda, ya que yo creo que le vean el ADN y le encanta. Sí, pero mira, es una línea muy interesante. Yo admiro mucho lo que están haciendo ellos, porque no paran de poner foco en todo lo que puede ayudarle a ellos a la rentabilidad en su cultivo. Y me parece muy positivo y nosotros le felicitamos. De los drones, yo personalmente, más que el perro este grande por la finca, yo lo que, no sé, me da la impresión que un dron que lleve visión artificial y IA para ir mejorando y sobre todo vigilando el tema de plagas. También el tema te puede hacer un análisis de esa previsión de recolección, es decir, esos drones que hemos estado hablando al principio que mapen el invernadero y que vuelen, creo que es más viable que un perro, porque un perro ve hasta cierta altura. Sí, totalmente. Y además, los drones, mira, ahora mismo hay drones para fumigación a cielo abierto, que son gigantescos, que pueden cargar hasta 200 kilos y que pueden hacer fumigaciones de manera casi que autónoma. El problema de los drones en muchos casos es la autonomía de vuelo que puede tener y la visión, y que la visión sea precisa. Pero esa merma o esos defectos de visión, por lo que hemos visto nosotros, no solo ahora mismo en Holanda cuando hemos estado, sino también en conversaciones que estamos teniendo con otras empresas tecnológicas, se está avanzando muchísimo. Una cámara hiperespectral o una cámara multiespectral, yo recuerdo que estaban... ¿Eso qué es lo que es? A ver, tú sabes perfectamente No. Al final son cámaras que ven diferentes espectros más allá del ojo humano. Entonces, pues pueden ver un defecto dentro de un tomate, no dentro de un tomate, en la pared de un tomate o en una hoja, que a simple vista para nosotros a lo mejor pasaría desapercibido, pero lo pueden ver con diferentes longitudes de onda o con diferentes sombreados en función del tipo de espectro. ¿Y se podría ver un fruto detrás de una hoja? A ver, yo lo dudo mucho, porque no hay una emisión de calor que te permita eso, pero bueno, no soy experto. A lo mejor una cámara que detecte, por ejemplo, la hoja tiene una textura, no sé qué, como que la atraviese porque detrás hay una textura superior con más... No lo sé. Y si acierta ya los grados brillan, ni te cuento. No. Yo sé, una paranoia que tengo, otra paranoia que tengo. No, mira, lo que hemos visto nosotros que hacen aforamiento, que cuentan, lo que cuentan ahora mismo, lo que les cuesta poco trabajo contar son tomates y pepinos. Y hay cámaras de aforamiento para cultivos de cítricos y ciruelas y demás. Entonces a mí ya me cuesta ver cómo son capaces de diferenciar entre una manzana que está verde de todo el follaje verde que tiene el árbol. Entonces, en pimientos, que la mayoría de los pimientos están tapados por las hojas, me cuesta mucho entender que puedan darte una cifra real de cómo van. Pero que puedan, como ha dicho Antonio, hoy por inteligencia artificial, que puedan hacer una extrapolación y con determinada información te puedan dar ese ojo de buen cubero que decíamos antes, estoy seguro de que habrá algoritmos que lo desarrollarán. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, que Juanjo y yo no entendemos. O entendéis, ¿no? Bueno, pues nos vamos a publicidad y volvemos ya para hacer los minutos finales. Bull Lifter, la primera marca con una carretilla híbrida enchufable y eléctrica agrícola, 3 años de garantía y máquina de sustitución en caso de avería. Bull Lifter, más info en el teléfono 634-546-386 o en www.bulllifter.com. Biosur, empresa dedicada al control biológico y a la lucha integrada. Cuenta con una amplia gama de insectos auxiliares para asegurar el éxito de tus cultivos. Formada por un excelente equipo de técnicos especialistas que te asesorarán de manera cercana durante toda tu cosecha, buscando las mejores soluciones e innovando constantemente. Biosur, comprometidos con tu éxito. Nuestra agricultura es posible por el esfuerzo de los agricultores de Almería. Campo Ejido pone a disposición de sus socios los mejores insumos para una producción sana y sostenible, al mejor precio. Somos líderes en servicios al agricultor. Nuestro semillero, con 35.000 metros cuadrados en los que producimos plantas en convencional y ecológico, con las técnicas de crianza más avanzadas. Campo Ejido, siempre al servicio del agricultor.
Si yo decido cuándo cultivo, qué variedad y qué perito me asesora, ¿cómo no voy a decidir dónde llevo las joyas que cultivo? Yo decido. Agroejido. Tengo un problema de trips en la finca que no veas. No seas tan negativo, Juan. Con Orinova también el trips tiene solución. Suelta el potente Orius Dentonova en tu cultivo de pimiento pepino y verás los resultados. Orinova, el Orius más efectivo. Dentonova, tus asesores de confianza. En Veganic transformamos la agricultura. Vamos más allá de lo ecológico y el residuo cero, con la mejor biotecnología avanzada y más de 25 años de experiencia. Creamos soluciones veganas, sostenibles y cruelty free. Biocontrol y bioestimulación basados en la naturaleza para un futuro responsable, con valores y un legado para las nuevas generaciones. Paco, ¿otra vez te levantas? Mari, que el viento va a arrancar las ventanas del invernadero. Tengo que cerrarlas ya. ¿Te suena familiar? Con De Gier, automatiza tu invernadero, ahorra energía y gana tranquilidad. Llama a tu proveedor y pide De Gier. Tecnología que cuida tu cultivo y tu descanso. Información de interés para los agricultores. La maquinaria para trabajar en la agricultura europea debe cumplir normativa Euro 5 con certificado CE. Si no es así, corres el riesgo de precintado de maquinaria y devolución de subvenciones si las tuvieses. Si algún comercial te dice que no se puede matricular la maquinaria nueva, desconfía. M&S Nutrientes es una empresa nacida en la agricultura de Almería. Entre sus productos destacan 3 productos: M&S Calcio, M&S Algas y M&S Power. Su uso en conjunto potencia las defensas de la planta ante virus y estrés productivo, consiguiendo que se mantenga la producción y la calidad de los frutos. Agricultor, solicite información y producto en el teléfono 635 46 5202. Agricultor, ¿listo para llevar tu invernadero al siguiente nivel? Apuesta por la potencia real con motores para ventanas Lock, robustos, fiables, sin fisuras de aceite y con un final de carrera que nunca se pasa. Su exclusiva doble reductora garantiza movimientos suaves en tus ventanas y su doble freno mecánico las inmoviliza incluso con vientos fuertes. Motores Lock. Cuando tu invernadero aún puede darte más, pregunta a tu instalador. En plena campaña, cada gota cuenta. Liquicen, la nueva gama de abonos líquidos de Cenagro, lleva la fertilización directamente a tu fertirriego. ¿Dónde y cómo lo necesitas? Fórmulas a medida, pureza garantizada y el mejor respaldo técnico en tu finca. Infórmate en tu distribuidor oficial. Liquicen, vitalidad que fluye. Estás escuchando Bajo Plástico. Bueno, pues ya la última pausa publicitaria y bueno, vamos pasado de tiempo como siempre, pero a mí esto se me ha hecho un suspiro, ¿eh? Bueno, lo que me ha dicho antes, yo es que creo que ahora, y creo que lo dije también hace poco, con la CRISPR se abre un universo nuevo. Sí. Se abre de que pueda adaptar las plantas a los robots. Si es que hay que empezar por ahí, hay que adaptar las plantas y las fincas. Y también hablamos de robots y pensamos en un robot que ya no vamos a hacer nosotros nada. Hay que empezar por adaptar fincas medianamente, fumigadoras, todo ese tipo de cosas antes de llegar ahí a... Estamos viendo estos últimos años que hay un producto que tiene unos precios muy altos y no van a bajar, van a seguir altos. Pero claro, cuando tú tienes una finca donde tienes que tener trabajadores, pues el margen se pierde un poco, que el tema de la judía. La judía en Marruecos tiene unos problemones de mano de obra que yo he hablado con algún empresario de marroquí y dicen que allí desaparece la judía. En favor del arándano. Bueno, porque también tienes que la de gente de Huelva está pagando más sueldos que los marroquíes por la judía. Y luego de hecho aquí en Almería la judía, que era un cultivo muy importante hace 30 años, sí, está subiendo bastante, pero para gente muy especializada y poca mercas, nada de gran distribución. ¿Por qué? Porque la verdad que es un producto
Y se paga caro. Y se paga, pero es para que lo recoja una familia y para de contar. Muy poca gente sabe recoger. Tú sabes la conclusión de por qué, a la que llegué yo, por qué casi desapareció la judía en Almería. Porque no trabajaban los hijos. No. Porque no se adaptaba el envase a la necesidad del frutero. Puede ser, porque la judía ha pasado por una serie de envases. La judía que iba a Merca, cuando empezó a desaparecer, iban en envases de 20 y tantos kilos. Sí, señor. ¿Qué frutería vende? De 20 y tantos, Gravier. ¿La europea grande? ¿La europea? No, sí, bueno, sí, exactamente. Ese fue el último. Ese fue el último. Porque luego estaban los baúles la europea, que ahí son 20 y tantos kilos de judía. ¿Qué frutero vende 20 y tantos kilos de judía? Pero es que llegaron los marroquíes con cajicas de 4 kilos. Aunque eran unas variedades que no se podían ni comer, que las metías 2 horas en la olla express y aquello se perdía siendo una suela de zapato, porque lo recuerdo yo. Pero el envase era el que necesitaba el frutero. Pues fíjate, la judía es un producto que para un robot quizás también sea un producto tal como está cultivando ahora la gente la judía. O sea, yo no llevo mucho tiempo sin hacer judía, pero veo vídeos y veo roales de judía espectaculares con su tejadillo. O sea, que no tiene nada que ver la técnica de la judía de ahora no tiene nada que ver con la de hace 30 años. Lo primero que habría que cambiar el tema de, por ejemplo, con CRISPR a lo mejor se podría hacer, es que el rabito que va desde el tallo principal hacia la judía, que sea más largo para poder llegar con un bisturí láser o con cualquier tipo de herramienta y que no sea duro. Y por eso estaba diciendo que si se podía ver a través de la hoja. Ya entiendo por qué traía a Gabriel, porque el que abre los melones para la siguiente debate. CRISPR, además, es un invento de un español. Sí, señor. Sí. Alucinante, yo lo conocí, me pareció espectacular. ¿Quién era el contacto de este hombre? Sí. No, a través de la gente de Santiago. Pues facilítamelo porque estoy machacando a alguien que me da larga. Sí. No, pues si es murciano o alicantino, está aquí cerca. Exactamente. CRISPR va a cambiar y sobre todo en el momento en el que ya no se entienda que esos son cultivos transgénicos, porque no lo son. Al final la edición genética es totalmente distinta. Entonces, si fijáis, todo va a ir en paralelo. Va a ir en paralelo la adaptación genética de los cultivos. Yo la semana pasada estuve con la gente de una casa de semillas dando una charla también precisamente de lo mismo que estamos hablando ahora. Las casas de semillas se van a ir adaptando a los cultivos, se van a ir adaptando a los climas y luego el otro melón es la conveniencia. Está claro que nosotros tenemos que adaptar la conveniencia de cómo nosotros, qué envase y qué tipo de producto vamos a poner en los mercados adaptados a los nuevos modelos de consumo. En la última evento de AECOC en Valencia iba el chico el frutero tiktokero, y nos dejó un poco preocupados porque nos dijo que ya había gente que estaba no llegando y comprando una sola manzana para llevársela a su casa, sino comprando varias rodajas de calabacín, y ellos le daban ese servicio. Oye, ¿qué quieres? 5 rodajas de calabacín, yo te vendo 5 rodajas de calabacín. Igual que la charcutería. Igual. Puf. Vale, me lo apunto. que se pueda vender una bandejita con 3 rodajas de pepino, 2 de tomate. Sí, pero ahí el pepino ya está en nada, o sea. Ahí está luego la ley. Joder, ahí ya tendríamos que hablar de la ley del plástico, de los envases, hasta qué punto, quién tiene que hacer ese corte y venderlo. Mira, te voy a contar la anécdota. Como la semana pasada. Pues si ya estamos consumiendo los embutidos loncheados. Un centro de investigación estaba haciendo pruebas con plástico, que tú lo has dicho antes, eso de fécula de patata y cosas así. No, de difuminar la luz y tal. Esto llevaba fotovoltaica impresa, que yo pensaba que era para recoger electricidad. No, era para dejar pasar la onda de luz que nosotros queremos. Y me dice, bueno, no sé qué, tal. Y dice, bueno, lo que luego ya cuando terminan las pruebas, cogemos eso. No iba a decir que no iba a decirlo en antena. Lo dijo él. Y lo incineramos. Digo, ¿qué me estás contando? Digo, pues claro, lo incineramos. Digo, ni se te ocurre decirme eso. Quemaban plástico en un centro de investigación. Sí, pero ¿sabes lo que sostiene de ese plástico incinerado con determinadas técnicas? Metanol. Sí. Entonces, si a ver, no digo que ellos consigan metanol. No, yo creo que esto se te va en el bulto del medio. Pero, joder, es que no se puede contar muchas cosas de las que estamos viendo. Pero ya tenemos nosotros, en Coespal hacemos muchas cosas, hay avances para también el tema de los plásticos, pues poder
utilizarlos como un combustible. Entonces, sí, bueno, hacer la reversión ¿Cómo se llama ese combustible? Es que no me sale, si tiene un nombre. Metanol. No, pero hay otro nombre. Hay otro... Ese es de los gorrinos, el metanol, ¿no? No, el metanol es el que puedes sacar directamente de plástico. El biometano, el que puedes sacar es de los gorrinos. Ajá. De los gorrinos y de los restos vegetales. De los restos vegetales, pero bueno, hay que ver la capacidad metanogénica todavía que tienen las matas. Pero por ejemplo, la pirolisis, haciendo una pirolisis en plástico, sale un gasoil, ¿no? Sí, un gasoil. Un gasoil. Sí, pero tiene un nombre, jolín, es que ahora no me sale. A través de la pirolisis, quemando ciertos plásticos siendo de los mismos colores, algo de eso, tengo yo entendido. Sí, pero aquí se montó una fábrica para eso que al final ni una lática de gasoil. Ya no sé, pero tú imagínate que tú... ¿Te acuerdas dónde se montó la fábrica o no? En la Noria. En la Noria, ni una latica. Plastic Energy se llamaba. Luego te dirán que no puede llevar Blanco España, que no sé qué, que no sé cuál. Que no puede llevar plástico. Pero que hacer una pirolisis se puede hacer la prueba, que es muy fácil. Que si eso es más... No cuentes la técnica, que tú la sabes. Yo sí, yo la sé. Es muy fácil. Vámonos que nos van a cerrar el kiosco. Pues nada, pues Juan José Vázquez, director de negocio de Coespal. Juan José, pues nada, muchas gracias por venir. Muy interesante la visita, por esos conocimientos que tienes y por los compañeros que vienen a sacarte más conocimientos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Yo he aportado lo que modestamente más o menos sé y bueno, espero que no haber contado ningún secreto ni nada raro. Así que... No me digas que tienes secreto. Alguno. Mira que empezamos otra vez. Secreto del pulpo seco. Juan José, muchas gracias. A vosotros. Paco López, que nos marchamos, que vamos tarde, amigo. Pues nada, pues nos marchamos. Muchas gracias por venir, Paco. Gracias a vosotros. Cecilio, que nos marchamos. Pues con el grupo, vamos. No nos quedamos aquí de esa pancracia. No te va a quedar aquí toda la noche aquí solito y esas cosas. Cecilio, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gabriel Barranco, que nos vamos y vamos tarde. Perfecto. ¿Cuándo nos va a dar vacaciones? Pues yo no tengo vacaciones. Me pillaré algún fin de semana largo, pero vacaciones. Además, lo que iré es alternando. Como bueno, de hecho, ya hay gente que tenemos en el grupo que están de vacaciones. ¿Sabes? Hay gente que está de vacaciones y otros porque se irán más tarde o simplemente llanamente no se irán. Gabriel, que muchas gracias. Nada, tío Antonio. Bueno, vamos que nos vamos. Pues hasta aquí esta nueva entrega de Agro no, Bajo Plástico. La semana que viene más Bajo Plástico. Recuerden, estamos en la emisora de Agro Radio, Radio CEL, la emisora comarcal de la Costa Granadina, y Radio Berja, emisora municipal de Berja. Y cómo no, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. La semana que viene más Bajo Plástico. Hasta luego. Bajo Plástico. Un programa de agricultura, entrevistas, debates, noticias y todo lo que te interesa del sector agrícola.